Todos venimos exactamente de aquí. Somos un milagro. Siempre el corazón es la esperanza. Cada latido de vida es una luz. El momento donde tú decides y donde tus padres empiezan a querer un milagro. ¿Escuchan este latido? Es el momento donde decidimos empezar. La vida empieza. Tus padres empiezan a sonreír. El milagro existe. Ya estás en la tierra. ¿Escuchas eso? Empezaste a latir. Empezaste a ser esperanza. Eres luz. Una noche muy fría del año 1998, para ser exactos, una hermosa joven, la cual tenía 20 años, le pasa un accidente en el cual se le rompe la fuente. Esta joven vivía con sus tíos, los cuales eran como sus padres, seres humanos muy increíbles. El tío era una persona muy creyente, una persona que realmente irradiaba luz. Al entrar en este estado de emergencia, es inmediatamente llevada al hospital, donde al llegar el médico dice: el estado es muy crítico, el estado es realmente malo. La probabilidad de que el bebé nazca es del 10%. Donde el tío responde: ¿él vive? El médico le responde: aún sí. Pero en este hospital, las probabilidades de que él viva son mínimas, porque no tenemos ni la maquinaria ni el material suficiente para que pueda vivir, ya que sus pulmones son incapaces de respirar porque nació con tan solo 6 meses de vida. Inmediatamente el tío toma la decisión de trasladarlo 2 kilómetros con su propia mano hacia el otro hospital. Él creía que si la oportunidad de este pequeño y aún vivía, él tenía un objetivo de vida. Dios tenía un objetivo de vida para él. Inmediatamente, cuando él llega al hospital, el médico nuevo que lo atiende le dice al tío: la probabilidad de vida es del 5%, es casi nula. Él morirá. Donde el tío le dice: no, si Dios lo tiene aquí, es porque tiene un motivo de vida. Lo internan inmediatamente en terapia intensiva neonatal, donde todo el personal médico no creía la oportunidad que tenía este pequeño, ya que la capacidad de que él respire, prácticamente, imagínense cómo se juntaba su diafragma con la espalda para respirar, porque él no tenía la capacidad. Él pesaba 1,250 kilogramos, prácticamente lo que pesa media pechuga de pollo. Pasan las primeras 3 horas y se impacta todo el personal médico por cómo este niño lucha por su vida. Pasan las 6 primeras horas donde el médico dice: parece que va a ser un milagro. Pasa el primer día y todo el personal médico se impresiona totalmente. Pasa el tercer día, estaban locos con la reacción y la capacidad que este niño tenía para luchar por su vida. Hasta que pasa el primer mes. El primer mes donde retiran de terapia intensiva neonatal a este pequeño. Y pues sí, pueden sacarse la venda de los ojos. Les presento a Milagrito. Nació con 6 meses. Pesaba aproximadamente 1,250 kilogramos. Esta es la primera foto de Milagrito. Esta es la primera foto tomada la luz de la esperanza. Milagrito fue pasando días tras día. Era la prueba de la resiliencia y la prueba de la lucha que él y su familia tenían, sobre todo la fe que tenían porque él viva. Milagrito creció. Le denominaron Milagrito en el hospital por cómo nació. Algo que es muy, muy, muy impresionante fue que los médicos dijeron a sus padres lo siguiente:
Va a crecer, pero es muy probable que tenga algún problema o alguna enfermedad en un futuro. Milagrito vivió, creció y empezó a ser él. Hasta que un 10 de abril del año 2023 pasó un acontecimiento totalmente derrumbante para la vida de Milagrito. Milagrito sufrió un accidente donde entre vidrios y sangre y mucho destello por recuperar su vida, casi pierde el brazo y prácticamente perdió la vida. Nuevamente cobraba ese minuto de la vida donde ese accidente se siente como si fuese un vaso de agua y la oportunidad es una bombilla. Se te acaba el tiempo, se te acaba la oportunidad. Y eso de que sí pasa el pequeño flashback donde ves a las personas que amas es real. Entre perder 3.5 litros de sangre más o menos y prácticamente casi perder el brazo. Imagínense un brazo que más o menos lo pueden ver en las pantallas, está totalmente partido y destruido. Lo único que agarraba el brazo era el hueso, prácticamente eso. Milagrito llega al hospital donde le suplica, le llora a los médicos y les dice, por favor, salven mi brazo, salven el brazo. El médico le dice, lo lamento mucho, muchacho, primero voy a salvar tu vida. Bueno. Después de un proceso de 9 horas de cirugía, después de entender que la vida realmente no te pertenece, empezaron un proceso nuevo de recuperación con su familia, con sus amigos y todo a tu alrededor. El apoyo que tenía Milagrito era impactante. Un montón de personas que realmente son luz, hasta que no todo proceso es fácil. Milagrito creyó que todo estaba bien hasta que pasó aproximadamente un mes. ¿Y qué fue lo que pasó? Milagrito revivió miedos que tenía durante toda su vida. Son 3 miedos los cuales les garantizo que en algún momento de su vida ustedes lo han tenido. Número 1, el miedo al abandono. Le aterraba el abandono. Llegó el momento donde Milagrito decidió sentarse al espejo y entender el por qué. ¿Qué pasa? ¿Quiénes de aquí no han tenido miedo al abandono en alguna situación de su vida? El que diga, yo no, imposible. Les aconsejo lo siguiente. Milagrito logró superar e identificando este problema. ¿Por qué? Fue una cita entre Milagrito y su niño interior. Necesitas retroceder a toda tu vida y encontrar la raíz del problema. ¿Qué sucedió? Milagrito sabía que tenía miedo al abandono porque en la infancia le aterraba el no tener la figura paterna. Él esperaba que papá le diga, lo hiciste bien muchacho, que papá lo lleve a jugar fútbol, que papá lo recoja. Pero ¿qué fue lo que pasó? Milagrito aprendió a superar el miedo al abandono, perdonando sin escuchar las disculpas que necesitaba. Aprendió a abrazar a la persona a la cual nunca llegó. Tomen nota, háganlo para que el abandono no vuelva a existir. Número 2, el miedo a la soledad. Levanten la mano quien aquí no ha tenido miedo a la soledad algún día en la vida o quienes lo han sentido. Sean sinceros, por favor. Prácticamente casi todos. Nos aterra la soledad porque no tenemos la capacidad de encontrar el momento donde nos arrastró a llegar acá. Milagrito identificó que la soledad venía por un pequeño suceso de inmadurez en su vida. Milagrito se sintió totalmente aterrado cuando mamá se casó y se fue de casa. Él tenía 12 años, sabía que era lo mejor, pero no tenía la madurez suficiente para entenderlo. Pasó el tiempo y aprendió a perdonar porque esa sonrisa increíble y inquebrantable que mamá tenía era increíble. Ella era feliz y aprendió a superar ese miedo. Y ojo, vamos con el tercero, el miedo al rechazo. Es el peor. De hecho, al estar aquí, superé ese miedo. Tenía pavor a ser rechazado y hacer esto aquí, justo ahora. El miedo al rechazo es uno de los miedos los cuales nos permite literalmente
destruir tus sueños. El rechazo que sentía Milagrito lo identificó cuando, en el proceso de recuperación, él se sentía totalmente mal, porque se veía mal y porque se sentía mal. Él estaba en una transición de encontrar un trabajo como todos cuando salimos de la universidad, hasta que un día recuperó la esperanza como una amiga le llama y le dice, necesitan un asesor de marketing en la empresa. Y bueno, para Milagrito era una sorpresa, porque después de haber recibido 8 veces el rechazo de 8 empresas, simplemente por tener una dificultad física, era una verdadera luz de esperanza. El entender que muchos pilares en la vida nos ayudan a superar esto. ¿Qué ayudaron a superar esto? La terapia, el tener excelentes amigos. De hecho, tengo una amiga que me concientizó en algo. La mejor relación de la vida son tus amigos. Nunca te van a dejar, nunca, jamás. Cultiva un buen amigo. Riégale a esa amistad, vale la pena. Rodéate de gente que te dé luz. Y lo más importante, Milagrito entendió que en el miedo al rechazo le tocaba también sentarse al espejo y decir, che, tú puedes, tú eres tu héroe. ¿Por qué no puedes? Dale, échale ganas. Vamos, papacho, vos podés. Eso es lo que nos falta. Milagrito logró superar eso hasta que llegó un acontecimiento realmente duro. Un 4 de marzo del año 2023 llega la abuelita de Milagrito. Un pilar fundamental en su vida, ya que él creció con ella. La abuelita de Milagrito llega a la ciudad de Cochabamba con una enfermedad prácticamente terminal, donde después de 42 días de terapia intensiva, la abuelita entra en un estado muy crítico. Hasta que, después de 42 días, la familia de Milagrito decide ir a descansar, donde la mamá de Milagrito recibe una llamada donde la doctora le dice, tienen que venir todos al hospital. El estado es muy crítico. Donde todos se alarman. Ustedes no saben lo helado y lo frío y lo duro que es para cada persona perder al ser humano que amas. Y me imagino que en algún momento lo han vivido. Todos, entre lágrimas y Milagrito entró en un estado realmente crítico. Se sentía como congelado, como que nada le importaba, el tiempo estaba ahí. Hasta que llegan al hospital, donde la doctora les dice, lo lamento mucho, hicimos todo lo que pudimos, ya no queda mucho tiempo. Lastimosamente, tenemos que despedirla. Tienen 5 minutos para despedirse. Y éramos 5 personas. Prácticamente 1 minuto por persona. Donde la doctora pregunta, ¿quién entra primero? Se miran las 5 personas que querían despedirse y Milagrito levanta la mano. Va primero. Ustedes no saben lo difícil y lo épico que fue, porque al entrar a terapia intensiva había un reloj gigante que contaba las horas, los minutos y los segundos. Pasaba minuto a minuto. Exactamente vivía esto. 54, 53, 52, 51. ¿Qué le dices a una persona de la cual te vas a despedir? ¿Cómo te despides de alguien que amas? Hasta el minuto 40 estaba helado. Prácticamente llegó el minuto 30 y me tocó decir, abrazarme, entender y agradecer. El decir, te amo, gracias. Gracias por estar conmigo, por darme todo, por enseñarme, por forjarme, por estar aquí. Te prometo que siempre te honraré y estaré contigo. Hasta que solo quedaban 10 segundos. Nada más te salía. Esperar el último minuto y entender que tenías vida, pero prácticamente no tenía sentido.
Se acabó el tiempo. No nos queda más. Milagrito entendió de que su vida tenía sentido y sabía que tenía vida, pero que ya no tenía al amor de su vida a su lado, pero que le tocaba honrarla y seguir adelante como un verdadero guerrero. ¿Saben por qué tienen las bandas en sus ojos? Porque eso es lo que pasa con nuestros miedos. Ustedes tienen el control de sus miedos. Ustedes saben cuáles son sus miedos, pero no los queremos tratar. Estamos acostumbrados a ocupar nuestra mente e ignorar la situación para sentirnos mejor, pero no es la solución. Trátenlo, busquen ayuda, rodéense de gente que realmente los ama, porque de eso se trata. La vida es un miedo, quítense la venda, esa venda que no exista. A partir de hoy, todos tienen que salir sin miedos, o por lo menos identificándolo para poder tratarlo. Porque así van a poder realmente vivir y entender que un minuto es suficiente para entender que la vida realmente es un milagro. Muchísimas gracias.